Amigos, buenas noches, bienvenidos a las noticias de hoy. Atención, tarde sangrienta en Guayaquil. 9 muertos y 16 heridos es el saldo de un enfrentamiento entre bandas al interior del Centro de Rehabilitación Social de Varones. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Efectivos policiales y militares debieron llegar al centro penitenciario para restablecer el orden. Se vivieron escenas terribles, aquí se lo contamos. Cuidado. Cruce de balas y enfrentamientos fueron los principales hechos ocurridos durante una revuelta en la penitenciaría de Guayaquil en la tarde de este lunes. Así se pudo apreciar en videos que circularon en redes sociales, incluso grabados desde las mismas celdas por los PPL. Lo sucedido dejó varias víctimas. 9 personas fallecidas y 16 privados de libertad que están con heridas, probablemente de armas de fuego. El comandante general de la policía indicó además que hay 6 policías lesionados en estado crítico. Lávalo, que está muerto, vale. Mira, ya viene otro tiroteo en la pierna. La guerra de bandas requiere revisar la gestión penitenciaria y los procesos internos, indicó. Además, admitió lo difícil que es mantener el orden en este centro penitenciario. Grupos tácticos de la policía y militares debieron llegar al sitio para buscar restablecer el orden, pues la situación se hacía cada vez más crítica con el pasar de los minutos. Por favor, avance todo el personal de la UMO en 1227, a la Penny Vieja, por favor, en 1227. Los uniformados fueron ingresando a la penitenciaría mientras otros seguían llegando para resguardar los exteriores. Cerca de las 16 horas, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad anunció el restablecimiento del orden. Mientras, en los exteriores se observaban los vehículos de criminalística y ambulancias, sacando a las víctimas. Por momentos se presentaron altercados entre los efectivos policiales y los familiares de los reos, que exigían respuestas. Esto se debe, lamentablemente, a una pugna de poder entre bandas rivales que pretenden gobernar y reinar dentro de este centro de rehabilitación social. Hay que indicar pues que lamentablemente los privados de libertad que se enfrentaron poseían armas de fuego. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Ecuador obtuvo el 97,85% de apoyo en la votación para reestructurar 10 bonos de la deuda externa. 9 de estos requerían el 66% y obtuvieron el 98,15% de consentimiento, y los bonos 2024, que requerían el 75%, lograron el 95,42%. Con esto se reduce en 1.540 millones de dólares el capital de la deuda, se disminuye la tasa de interés y se duplica el plazo de pago. El apoyo de los tenedores de bonos soberanos del Ecuador a la propuesta de reestructuración superó las expectativas. Con un amplio porcentaje votaron a favor de otorgar un alivio financiero para que el país pague la deuda externa con mejores condiciones. Conseguimos la votación necesaria para reestructurar los bonos de nuestra deuda externa. Debemos sentirnos orgullosos porque sin duda será un modelo de referencia a nivel mundial. El ministro de Economía y Finanzas explicó que 9 de las 10 series de bonos obtuvieron un consentimiento del 98,15% cuando requerían el 66%, mientras que el bono 2024 tenía un umbral más alto. El 75%. En ese bono particularmente hemos alcanzado una votación de 95,42%. Es decir, el promedio ponderado de todas las series ha alcanzado una votación, un consentimiento del 97,85%. Esto se traduce en la aprobación de varios puntos favorables para el país, empezando por la reducción de 1.540 millones del capital de deuda y la disminución de la tasa de interés promedio del 9,2% al 5,3%. Duplicación del plazo de 6 años promedio a más de 12 años. Extensión del periodo de gracia, 5 años en capital y prácticamente 2 años en intereses. A criterio de economistas, esta es una buena noticia para el país. Sí crea un oxígeno para las siguientes 2 administraciones que debería ser utilizado responsablemente para seguir arreglando las finanzas públicas y reformando la economía. Alivie flujo para este gobierno y los 2 siguientes. Si eso no es una buena negociación, no sé cuál puede ser una buena negociación. Entonces, me parece que se ha avanzado bastante.
Además, según explicó el ministro Martínez, hasta el viernes 7 de agosto extendieron el plazo para que los tenedores que no votaron puedan intercambiar bonos por los que tienen vencimiento en 2030, 2035 y 2040. Es que aquellos que no se sumen hasta el viernes recibirán solamente el bono 2040. Por eso, este periodo es un incentivo para aquellos que desean sumarse a la votación. Me parece un gesto de guante blanco. El Ecuador magnánimemente dice, les voy a dejar un poco más de tiempo para que entren. Esto no significa que lleguen recursos, sino que el país tendrá mayor holgura para cancelar sus obligaciones. Se alivia la presión de los pagos que teníamos que hacer por deuda externa y obviamente eso nos permite enfocar y priorizar nuestros recursos en la protección social y la reactivación económica. Y de acuerdo con el ministro de Economía, a mediados de esta semana darán a conocer noticias relacionadas con la negociación de la deuda con China. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y desde este lunes se instalaron 40 brigadas móviles en el sur de Quito. Médicos visitan los barrios para atender a los ciudadanos que tienen síntomas de COVID-19. Además, las autoridades califican de positivas las nuevas medidas de restricción. Incluso después de eso hay que hacer otra prueba después de un largo tiempo. Así el equipo de salud iba verificando el estado de los ciudadanos que hicieron fila en una de las brigadas móviles de la Secretaría de Salud de Quito, que desde este lunes se activaron principalmente en el sur de la ciudad. Regresé desde la parte de la costa hace unos 8 días. Entonces hoy siento ya con los síntomas. Tos, escalofrío. Mi esposo que está ahí, él vino del trabajo así. Entonces yo me puse mal, parece que me empeoré. Se instaló una mesa de triaje, otra de valoración, toma de pruebas rápidas y finalmente el resultado. Son 40 brigadas móviles que se instalaron y que visitarán los barrios del norte, centro y sur de Quito. Evitar la movilidad humana es lo más importante, por eso es que más bien nosotros nos movilizamos. A la par siguen trabajando las carpas de triaje que se instalaron en más de 10 puntos en la ciudad y que hasta el viernes han atendido a más de 3.000 personas. Asintomáticos, sintomáticos leves, moderados y pacientes que necesitan referirse a los establecimientos de salud. Mientras tanto, en las calles prima la falta de conciencia ciudadana. No hay distanciamiento social e incluso el uso de la mascarilla no es una prioridad. Hay que tener más conciencia y cuidarse para así sanar y salir adelante. La gente está relajando mucho con esto del semáforo amarillo, la gente sale, como ve hay mucho comercio informal. Sin embargo, según las autoridades, en el primer fin de semana de endurecimiento de las restricciones que prohibió la venta de licor, el toque de queda tenía nuevos horarios y las fiestas completamente prohibidas, dicen que los resultados son positivos. Respecto a fiestas clandestinas de 103, había una reducción bastante importante hasta 12, lo que es el menos 88%, el tema de libadores y el tema de escándalos. Los tres números obviamente tienen una reducción bastante significativa. Incluso en las 18 provincias hubo una disminución. Estamos con tendencias a la baja. El balance en las 18 provincias lo podemos llamar también como que es absolutamente positivo. Esta medida durará hasta el 15 de agosto y dependerá del COE si alarga estas nuevas restricciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Solo 5 camas de cuidados intensivos están disponibles a la fecha en los hospitales públicos de Guayaquil. En los privados la ocupación sobrepasa el 70%. En vista de esto, el COE cantonal decidió implementar nuevas medidas y restricciones como la prohibición de reuniones. Este lunes el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal recibió cifras que preocupan. Nos han informado que de las camas UCI de 76 que tienen, 71 están ocupadas. Es decir, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos de la ciudad quedan solo 5 camas libres. Y en la red de salud privada pasa igual. Hay una ocupación superior al 70% ya. Desde la quincena del mes de julio se empezó a sentir un mayor incremento, sobre todo pacientes de las sierras centrales, de donde más se están recibiendo. De ahí que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viter, hizo un pedido puntual a la Autoridad Sanitaria Nacional que un 20% de las camas de cuidados intensivos sean desocupadas para que estén a disposición de la necesidad local. Y anunció una medida que se pondrá en marcha con los familiares de estos pacientes positivos y complicados que llegan acompañándolos desde otras provincias. Llevar a estos familiares al Bicentenario a que guarden ahí, a que duerman ahí, a que desayunen ahí y a poderles hacer el triaje o si es caso sospechoso de COVID, las pruebas necesarias. Pero hay más medidas.
medidas. En Guayaquil se acabaron las fiestas y las reuniones sociales. Es otra de las decisiones que tomó el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal como parte de lo que se denominó la implementación de un color de semáforo amarillo más intenso para la ciudad. Miren, cuando dicen 25 personas, son 30, 40 o 50. Es difícil controlar. Sencillamente aquí en Guayaquil no pueden haber reuniones de fiestas dentro de las viviendas. Incluso esta semana, adelantó la alcaldesa, se aprobará una nueva ordenanza municipal con la que se sancionará económicamente a los dueños de las viviendas donde se hagan fiestas. Primero con un salario básico unificado y luego con 2. Y así seguiremos hasta que la gente entienda que estamos en pleno peligro. ¿Pero qué llevó al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal a tomar estas medidas un poco más rigurosas para la ciudad? El relajamiento social. Solo este fin de semana hubo 94 fiestas en el sector Garay, al sur de la ciudad. Siendo la zona que más está afectando Portete de manera concreta. Sobre si hay o no un rebrote, la alcaldesa Cintia Viteri respondió con más cifras. 13 personas sospechosas o positivas por cada 10.000 habitantes. El Ministerio de Salud reporta alrededor de 47 personas positivas por cada 10.000 habitantes. Diferencias una vez más entre la data que maneja el municipio y la ministerial. Luisa María Heredia, 24 horas. Y en máximo 180 días, el director general del IES se compromete a recontratar a los más de 200 trabajadores que fueron despedidos tras ser contratados durante la pandemia. Los médicos, enfermeras, auxiliares y camilleros realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, exigiendo su reincorporación. Vuelven al hospital al que, dejando el miedo afuera, entraron durante los días más difíciles de la pandemia. Pero ahora no los dejan pasar. Ellos estuvieron en la primera línea cuando aquí dentro los fallecidos se tomaron los espacios y los sobrevivientes llenaban las camas de las unidades de cuidados intensivos, sin médicos que los asistan. Pero este viernes fueron despedidos. Gente que en marzo y abril, cuando la ciudad más los necesitaba, cuando la institución más los necesitaba, ellos no dudaron en dar su apoyo. Nos han desvinculado de una manera tan atroz. También fueron desvinculados los camilleros que ayudaron a levantar a los fallecidos. Nos sacaron el 1 de julio, nos sacaron. Luego nos vincularon porque el señor Jorge Water dijo que teníamos que seguir trabajando. Y ahora a ellos no les importa sacarnos así nomás. En total son 217 trabajadores los que fueron desvinculados del Hospital de los Ceibos y del Teodoro Maldonado Carbo del IES. Muchas de nuestras familias se contagiaron del virus y sin embargo aquí estuvimos. ¿Y para qué? Si prácticamente votan sin notificación, sin nada, y a la casa. Piden que se respete el artículo 25 de la ley humanitaria que dice: como excepción y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria con un contrato ocasional o nombramiento provisional, se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. El presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, aseguró que ha existido falta de comunicación, pues los trabajadores que inicialmente fueron empleados por 90 días serán recontratados. En este momento están tramitando las partidas presupuestarias para que tengan nombramiento. No especificó cuándo se hará la recontratación. Así lo ratificó el director general del IES, Carlos Luis Tamayo. Sí, pero reintegrados tal cual como lo establece la ley humanitaria. Te dice la ley humanitaria que tendrá 180 días desde la expedición para poder vincularlos. También aseguró que analizan la situación de los funcionarios posiblemente relacionados con actos de corrupción, que en cambio tienen nombramiento y que por eso se dificulta separarlos de sus cargos. Además, solicitamos una entrevista al Hospital de los Ceibos, gerenciado por César Vargas Baños. Vargas, antes jefe de traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, tiene carné de discapacidad. Sigue formando parte del Hospital Francisco Ochoa Tarira, investigado por los actos de corrupción en el Teodoro Maldonado Carbo, quien también tiene carné de discapacidad y se encuentra actualmente con arresto domiciliario. Vía telemática atiende a sus pacientes. Mientras el temor de los por ahora ex trabajadores de los hospitales del IES es quedarse tal y como están en este momento, como desempleados, o que actos burocráticos ralenticen el cubrir las necesidades de los hospitales que siguen teniendo camas llenas de pacientes con COVID. Dayana Monroy, 24 horas. Este lunes se realizó en Cuenca el lanzamiento de la aplicación móvil Así Ecuador, sistema que permitirá al Ministerio de Salud conocer los casos positivos de COVID-19, dar seguimiento y sobre todo evitar que el virus se siga propagando.
La aplicación es de fácil uso y está disponible para todos los sistemas móviles. Cuenca es la ciudad piloto donde se probará el sistema, que ya opera en otros países del mundo con mucho éxito. Nos va a apoyar, nos va a ayudar justamente a poder cuidar y hacer ese seguimiento, mejorar seguramente los cercos epidemiológicos, precautelar ese contacto que pueda tener alguna persona contagiada para con sus cercanos. La descarga es gratuita y no consumirá los datos móviles. Lo más importante, está diseñada para evitar que el virus se siga propagando. Una de las principales características es que nos va a generar alertas en las cuales o con las cuales nos informará si alguno de los usuarios que estuvieron expuestos y que manejan la aplicación tienen COVID-19 para generar todos los procesos, y la información de los usuarios se manejará de forma segura y completamente confidencial. Más sabiendo que en la capital solo hay el 13% de los casos COVID positivo, rompen el cerco epidemiológico, según la Coordinación Zonal 6 de Salud. Básicamente están dirigiéndose a mercados, supermercados, zonas comerciales, en un 60% de ese 13%. Y el 40% de ese 13% básicamente se ha dirigido a fiestas clandestinas. Entonces nos preocupa lo que pueda venir posterior. Los datos que arroje la aplicación serán evaluados en 15 o 20 días, previo a la puesta en marcha en el resto del país. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Más noticias, amigos. Mientras decurre el tiempo para la presentación de los recursos de casación dentro del caso Sobornos, se conocen ya los nombres de los 3 jueces que tramitarán la última instancia que involucra al expresidente Rafael Correa. Los procesados en el caso Sobornos se juegan la última carta dentro del juicio, aun cuando las probabilidades de revertir la sentencia condenatoria confirmada en apelación son mínimas. El recurso de casación se interpone cuando se haya violado la ley en la sentencia, o haya una indebida aplicación de la ley o interpretación errónea por parte de los jueces. El caso ha pasado por las manos de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia y por ello la última instancia quedará en manos de los 3 únicos conjueces en capacidad de conocerlo. Se trata de José Layedra Bustamante, Lauro Javier de la Cadena y Milton Ávila Campoverde. José Layedra es abogado por la Universidad Estatal de Guayaquil. Ha sido presidente de la Corte Provincial de Los Ríos durante la administración de Gustavo Yalc en el Consejo de la Judicatura. Fue comisario en Los Ríos, intendente de policía de la misma provincia y ex asesor de Pacifictel. En el caso de Lauro Javier de la Cadena, es abogado por la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Corte Provincial de Imbabura en la época de Gustavo Yalc, conjuez de la Corte Nacional de Justicia, ex asesor del Congreso Nacional y ex fiscal de Imbabura. Milton Ávila Campoverde es abogado por la Universidad de Cuenca, fue presidente de la Corte Provincial de Morona Santiago, ex director del Consejo de la Judicatura en tiempos de Gustavo Yalc. Su nombre se conoce como quien condenó al dirigente indígena Pepe Acacho y por ello ha sido mencionado en el informe de la Mesa de Justicia. Son los jueces ante quienes los procesados del caso Sobornos tienen estos 5 días para presentar los recursos de casación. El primer paso será la admisibilidad y aquí los juristas reconocen que los recursos no son admisibles cuando se hacen pedidos de revisión de los hechos del caso o se ha solicitado una nueva valoración de la prueba. El caso de cada uno de los 20 procesados por cohecho agravado que interpongan recurso de casación se analiza por separado y las decisiones se toman de igual manera. Será la última instancia posible. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. A propósito del caso Sobornos, hay varios otros hechos de corrupción que dejó el gobierno de Rafael Correa. Vamos a presentarles algunos de los proyectos que han sido señalados por actos ilícitos, como la Refinería del Pacífico, una obra de 1.521 millones de dólares que nunca llegó a concretarse por falta de financiamiento, llena de irregularidades y costos adicionales que no se justificaron. Era julio de 2008. Los entonces presidentes de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Hugo Chávez, respectivamente, llegaron al Aromo en la provincia de Manabí para dar detalles de lo que sería la primera compañía de economía mixta a gran escala entre los dos países, la Refinería del Pacífico. Venezuela daría el dinero mientras que Ecuador ejecutaría el plan. Vamos a ver cuánto requiere Ecuador
Y bueno, vamos a incrementar nuestro suministro hacia acá. Con la realización de este proyecto, en principio dejaremos de comprar y en un futuro próximo podremos exportar derivados de petróleo. Y las promesas continuaron cada vez que se podía. Y de las obras más importantes para el país y para Sudamérica, la inversión más grande de la historia del país, la refinería del Pacífico, que también va a tener un complejo petroquímico dando trabajo a miles de hermanos manavitas. Pero los años pasaron y de aquello nada. Solo esto, 540 hectáreas de un terreno aplanado, un acueducto, un campamento y una vía de acceso. Y para esto se sacó del presupuesto del país 1.521 millones de dólares. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hubo en el plan que no funcionó? Hubo de todo menos planificación y cuentas claras, según una consultoría de la empresa RPS Energy, avalada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Las principales fallas se encontraron en la implementación de la plataforma, que incluye el movimiento de tierras, construcción de taludes y preparación del terreno, y en la construcción del acueducto La Esperanza. En el primer caso, los estudios se adjudicaron a la firma Consul Sísmica y la obra a la constructora Odebrecht. RPS Energy determinó que en ambos hubo sobreprecios que suman 78,57 millones de dólares. La construcción del acueducto a cargo de Odebrecht costó 273 millones de dólares y tuvo un sobreprecio de 72,72 millones. Una obra que fue subutilizada y que, por cierto, en la actualidad ya no funciona. Obras complementarias como esta, que según la firma se hicieron aún cuando no se tenía el financiamiento, lo que derivó en 152,42 millones de dólares en costos adicionales injustificados, un 23% adicional del costo real. En fin, aquella empresa que supuestamente debió procesar 300,000 barriles diarios de petróleo, solo quedó en deudas por pagar, un proyecto que nunca salió del papel y que incluso sirvió como pista para el narcotráfico. 1.521 millones de dólares invertidos que pudieron usarse, por ejemplo, para cancelar parte de la deuda que se tiene con la seguridad social y que se acentuó en el gobierno pasado, o para honrar deudas con los proveedores del Estado. Dinero que no hubo en los momentos más críticos y llenó los bolsillos de unos cuantos. Joana Ramos, 24 horas. A 12 días de su posesión como vicepresidenta, María Alejandra Muñoz dice tener claro el rumbo a seguir por las próximas 40 semanas. Su principal objetivo, humanizar el servicio público en el cumplimiento de las funciones encomendadas por el presidente Lenín Moreno. No llegan. Amante de la academia, con una trayectoria entre el servicio público y privado, María Alejandra Muñoz Seminario nos recibe en la tranquilidad de su hogar, desde donde reafirma que el Ecuador atraviesa un momento en el que necesita pausa y serenidad para tomar las mejores decisiones. La serenidad no está atada a la lentitud, la serenidad está atada a poner las prioridades. La serenidad está atada a juntarnos, a poner en el centro la palabra solidaridad y que adicionalmente nos tenemos que reconfigurar hacia el futuro. Cualquier plan, cualquier proyecto que hayamos tenido cambia en función de la nueva realidad. Y ante eso tiene ya esquematizadas las 40 semanas de trabajo que tendrá en estos 10 meses para hacer frente a las 3 misiones que tiene a su cargo. En materia de reactivación y competitividad, el camino será replicar lo hecho en aduanas a través de la simplificación de los procesos. 40 semanas pueden ser cortas para cerrar todas las brechas de la agenda de competitividad. Pero en la vida las decisiones tienen que ser oportunas, viables y factibles. Y tenemos que establecer junto con el sector privado hasta dónde se va a llegar en cada una de las metas para poder alcanzar de aquí hasta acá, en función del tiempo y en función de los recursos que tenemos. Pero aquí es bien importante, vamos a llevar esto a la humanización del servicio público. En cuanto a los objetivos de la Agenda 2030, el reto estará enfocado en buscar soluciones a los problemas que el COVID dejará en materia de seguridad alimentaria y desnutrición infantil. Y es que los niños son su tercer pilar de trabajo, la atención ante enfermedades catastróficas y la simplificación de los trámites de adopción. Pero ¿cómo definiría ella su rol como vicepresidenta? Que no hayan nudos críticos que queden sin coordinarse, sin resolverse, y lograr hacer un modelo de ejecución que nos permita tener claros objetivos y cumplibles objetivos. Y que cada ministerio, dentro de sus responsabilidades, actúe con la mayor prolijidad y también con la mayor velocidad. Al preguntarle cómo tomó la votación del Pleno de la Asamblea, que la ubicó como la favorita pese a ocupar el tercer lugar de la terna, nos dice con serenidad.
Ella considera que los tres estaban preparados para afrontar el reto que hoy, desde ese cargo, demanda el país. Cuando entra una terna a la Asamblea, puede ocurrir lo que ocurrió. Y debo confesar que no me sorprendía, porque creo que era parte de lo que podía ocurrir. Sin lugar a dudas me comprometía aún más. Bien, yo lo tomé como un compromiso adicional y creo que allí lo que tenía que prevalecer es que ese día 17 de julio se vote sobre una terna constitucional y legalmente enviada. Al referirse a la corrupción en el Ecuador, muestra indignación ante lo que ella califica como miseria. Sin embargo, aspira a un futuro mejor. Deseo para los ecuatorianos un Ecuador mejor, pero un Ecuador donde cada uno asuma su responsabilidad y donde cada uno sea motor de solidaridad y de ética. Y aunque suene prematuro, quisimos saber si estos 10 meses de trabajo pudieran ser la antesala a una vida desde la política partidista. Su respuesta fue sin titubeos. Hay que vivir un día a la vez y hay que tomar la responsabilidad que hoy nos toca. Hoy no hay que confundir. Hoy estoy en la vicepresidencia de la República, es mi compromiso con el país y voy a terminar la presidencia de la República sirviendo. Y siempre mi familia, mi principal proyecto. Aunque por ahora su meta será acompañar al presidente Moreno en lo que resta de su gobierno. Liz Valareso, 24 horas. Decisiones contradictorias dentro del Tribunal Contencioso Electoral provocan dudas sobre la vida jurídica de movimientos políticos suspendidos por el CNE y que debieron extinguirse por sugerencia de la Contraloría del Estado. 4 movimientos políticos con serias inconsistencias en sus registros fueron suspendidos por el Consejo Nacional Electoral, luego de que la Contraloría General del Estado encontró algunos incumplimientos, como firmas incompletas, firmas de menores de edad o registro de personas fallecidas. Aun cuando la recomendación del órgano de control fue extinguirlas, los casos pasaron a manos del Tribunal Contencioso Electoral, que no define claramente su suerte. Se trata de los movimientos Justicia Social, Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social y Juntos Podemos, organizaciones cuya suspensión por decisión del juez electoral Fernando Muñoz quedó sin efecto este fin de semana. Pero hay otro juez del mismo tribunal que ha decidido exactamente lo contrario en estas últimas horas. Esta es la resolución con la que el juez electoral Ángel Torres niega el pedido de nulidad de la suspensión del movimiento Podemos. Y aquí el vacío, pues se trata de decisiones abiertamente contradictorias. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, considera que aún se deben evacuar todos los pedidos y nada está dicho de momento. Hay otras acciones que están interpuestas y están en manos de otros jueces. Por lo tanto, pudiese suceder que otro juez se pronuncie en una forma diferente y no causan acción estas decisiones, sino que tienen que ser elevadas a nivel del Tribunal Contencioso Electoral en pleno. Ambas decisiones podrán ser apeladas por los representantes de los movimientos que se perfilan como auspiciantes del correísmo, que espera mantenerlos con vida jurídica para su auspicio. En Quito, Fausto Yepes, 24. Desde el próximo mes, la Corporación Nacional de Electricidad devolverá el cobro en exceso de las planillas eléctricas. La refacturación tomará en cuenta los consumos registrados en 2019. Los valores pagados de más serán devueltos a través de notas de crédito. Lleva 1 hora esperando y aún va a la mitad de la fila. José quiere saber por qué pasó de pagar $47 en luz a facturar ahora 90. Solamente tengo una nevera, un televisor y antes utilizaba la cocina eléctrica. Detrás de él está Paula con el mismo problema. Me sale 98 y mis promedios siempre han sido 34, 45. Entonces, no entiendo. Pero ya hay fecha, aseguran las autoridades, para que el problema se solucione o al menos una parte. Desde septiembre se devolverá el cobro en exceso de las planillas eléctricas y la refacturación considerará los consumos registrados en 2019. Es decir, si es que en marzo del 2020 salió una planilla de $80, y en marzo del 2019 los usuarios pagaban $50, $60, ese diferencial va a ser asumido por el gobierno nacional a través de sus empresas públicas. Se aclara además que para los clientes que hayan cancelado ya sus planillas, los valores de más serán devueltos a través de notas de crédito. Que les servirá al usuario para irla canjeando con los siguientes consumos de los meses que vengan posteriores a la pandemia o en los mismos meses de la pandemia. Y para los que mantienen deudas pueden acceder al financiamiento directo hasta 36 meses plazo. En lo que va de la emergencia sanitaria por compensaciones, CNEL ya emitió notas de crédito valoradas en $6 millones. Joana Ramos, 24 horas.
Salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Pues hoy vamos a hablar de algo que nosotros le hemos denominado el autodiagnóstico de COVID-19. La pandemia de la COVID-19 está desbordando los sistemas de salud a nivel mundial. El acceso al diagnóstico oportuno es limitado y muchas veces costoso. Muchas veces los resultados llegan tarde o no llegan. La utilización de las famosas pruebas rápidas para el diagnóstico son complejas. La interpretación requiere experticia y obviamente nosotros sabemos que el promover ciertas guías de autodiagnóstico podrían ayudar a que los contagios no se masifiquen. En ese sentido, pues nosotros tenemos ciertos síntomas y signos que son característicos de la COVID-19. Y en ese sentido hemos realizado algunas preguntas que ustedes podrían detectar en sus casas. ¿Qué es lo primero que nosotros les podemos recomendar? Lo primero, ¿estado en contacto con una persona con COVID-19? ¿Sí o no? Y si es que este contacto ha sido por mayor de 15 minutos y a una distancia menor de 1,5 metros. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan que si le ven al vecino y saludaron a 3 metros y el vecino resulta que tuvo COVID-19, el riesgo de ustedes es nulo. Si es que ustedes han estado 15 minutos con alguien o más, a menos de 1,5 metros y sin mascarilla, obviamente el riesgo se lo denomina como contacto estrecho. Si usted tiene un sí por esa pregunta, pues pasamos a la siguiente. ¿Tiene usted alguno de los síntomas característicos de la COVID-19? ¿Ha tenido fiebre en los últimos días? ¿Ha tenido tos, dificultad para respirar, fatiga, decaimiento, dolor en la garganta, disminución del famoso sentido del olfato y del gusto, que es la anosmia y la geusia? Si es que usted tiene alguna de estas respuestas afirmativas, pues lo más probable es que usted sea sospechoso de COVID-19 y usted tiene que guardarse en su casa, autoaislarse y obviamente avisar a sus contactos que usted posiblemente sea COVID-19 positivo. Si es que nosotros no sospechamos de esto, podríamos ir a la calle y seguir contagiando a las demás personas. Por eso es importante que ustedes en sus casas evalúen su propio cuadro. Si usted no estuvo en contacto con nadie, pero de repente pierde el olfato, el gusto, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, congestión nasal, pues usted es potencialmente un portador del SARS-CoV-2. Por lo tanto, le recomendamos aíslese, trate de buscar diagnóstico por PCR y si es que este sale pues negativo, usted no tiene COVID. Pero si sale positivo, aíslese, que es lo más importante para reducir los contagios. Nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud.